Pensar y narrar al cine político es visitar el hoy con una mirada que explora el ayer. Cine y revolución, arte y política se encuentran y enredan en las imágenes y sonidos de quienes la necesidad de fortalecer una identidad latinoamericana y descolonizada es propósito impostergable. Uno empieza un proyecto con un tema, con una historia y generalmente termina siendo otro tema y otra historia. Eso es el cine documental, porque por suerte pasa eso, ¿no? Es como en la investigación, empezás con una tesis, después capaz la refutás, pero eso quiere decir que estás laburando, que estás comprometido con lo que estás haciendo. Que tenés la libertad crítica de saber reformular, de que la realidad no era como vos la pensabas y querés contar esta nueva realidad con la que te estás encontrando y que no estás atado ni a dogmas, ni a preconceptos, ni tampoco a un productor o a un eje que te está financiando la película y al cual vos querés satisfacer. El que contamos, terminamos contando siempre lo mismo. O sea, si yo me pongo a profundizar sobre cada película que hacemos, el fondo, como dirían nuestros profesores de cine, ¿cuál es el conflicto? El conflicto termina siendo siempre el mismo. O sea, es la lucha de un individuo o de un grupo de individuos por transformar la realidad que vive, por transformarla hacia una realidad más justa, hacia una realidad distinta, o hacia un sistema que transforme las condiciones de vida de la sociedad a la que le tocó vivir. Y en ese camino esa lucha. Desgraciadamente siempre la historia termina en derrota, digamos. Es así. Pero en esa derrota histórica siempre se va avanzando. Si uno analiza desde Moreno hasta el presente, a pesar de que han sido una derrota tras otra, siempre se avanza. Siempre se está un poco más cerca de ese objetivo. Las ganas de contar Yo Aborto se dieron en un cruce justamente de lo personal y de lo político, ¿no es cierto? De lo que tanto habla el feminismo. Nace, por un lado, de una inquietud, si querés, profesional, de buscar un tema que me atraviese para encarar un documental, que los que hacemos cine sabemos que hacer un documental es estar 4 o 5 años con una misma temática, investigando, buscando, hablando de eso, pensando sobre eso. Y un gran profesor que yo tuve, Gustavo Fontán, que hoy todavía es mi maestro, decía, tiene que ser algo que te atraviese, un tema que realmente te interpele. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Yo hacía unos años me había realizado un aborto clandestino, obviamente, y era una problemática que me rondaba en la cabeza, que siempre pensaba, y que a pesar de que había empezado a tener una abertura con ese tema, una apertura, digamos, me reconcilié con esa decisión que yo tuve de realizar el aborto, sentía que todavía estaba invisibilizado y que estaba muy acallado. Y entonces empecé a investigar a ver qué había en la cinematografía profesional argentina en relación al derecho al aborto y me di cuenta que no había nada y dije, bueno, el documental es este. Penalizar el aborto sirve para eliminar su práctica. Yo me acerqué a todo lo que es lo audiovisual a partir más, digamos, desde el lado de la investigación, desde la parte más teórica quizá. Cuando tomamos la decisión de encarar primero el taller, un taller de producción audiovisual a chicos alojados en el Instituto Almafuerte, en Melchor Romero, en las afueras de La Plata. En principio dijimos, bueno, es una buena oportunidad como para poder dar el taller, brindar los conocimientos que hasta ese momento teníamos a chicos privados de su libertad y como paralelamente ir haciendo todo el registro de todo ese proceso, de esos casi 3 años de taller que dimos. Bueno, yo soy Jonathan, estoy acá alojado en Almafuerte, soy de Casero y para mí el Almafuerte
lugar donde estoy privado de mi libertad. Nos pasó algo muy loco con el Almafuerte, con nuestro documental, es que se fue dando como una cosa de que ellos aprendían lo que nosotros íbamos a darles de cámara, de sonido, de cómo contar una historia audiovisual, pero también nosotros aprendíamos de ellos un montón de otras cosas. Para mí ni el Almafuerte ni otras instituciones sirven. Acá, como te dije recién, aprendo a convivir con los pibes, aprendo a entender los códigos tumberos, aprendí todo cosas de preso, de chorro. A Nicaragua llegamos desde dos lados distintos. Uno más personal, que tiene que ver con una historia mía, que mi compañera es nicaragüense. Ella vino a Argentina durante la posrevolución y siempre, bueno, hablando con ella y contando sus historias, nos parecía muy interesante poder recuperarla. Y además siempre nos interesaron los procesos de emancipación y de liberación en América Latina. Y veíamos que el proceso de Nicaragua, que era un proceso exitoso, que fue la única revolución después de la cubana que triunfó en América Latina, había quedado condenada al olvido, ¿no? La revolución siempre es un gran sueño. Lo nuestro fue un sueño, lo de los nicaragüenses fue una realidad. Nicaragua era el comienzo del sueño de la revolución. Mira, con respecto a la película estamos muy satisfechos por la vida que tuvo, la historia que tuvo, lo que se generó con la película. Y si bien nosotros siempre trabajamos con el relato de los argentinos, creo que sirvió para replantearse también cuál fue el apoyo de toda una generación en Latinoamérica en esos momentos, ¿no? Cómo se vivía esa revolución, cuál era el sentido de militar y de pertenecer a un grupo que apoyaba a esa revolución. La idea surge a partir de querer hacer un documental que atacara el discurso dominante de los medios de comunicación, que sea un documental que sirva para la contrainformación, que sea un documental que sirva para el debate y que deja al descubierto cuáles son las manipulaciones de estos medios cuando suceden actos como lo que pasó en el puente de Avellaneda, ¿no? En el 2002, que lamentablemente ya habían pasado y seguirán pasando y siguen pasando, ¿no? Y después nos dimos cuenta que el documental funcionaba muy bien dentro del ámbito del periodismo, de los comunicadores, lo veían, lo debatían, nos dimos cuenta de eso, funcionó muy bien con aquellos que consumen ese tipo de comunicación dominante y bueno, y también funcionó muy bien también como una herramienta para los compañeros de los movimientos, para los compañeros que están haciendo contrainformación, así que nos pareció algo muy importante poder haber hecho ese documental, ¿no? O sea, en el principio, si vos me decías al principio qué pasaba, no lo hacíamos por una necesidad política nuestra, ideológica nuestra. Mi acercamiento al documental se inicia desde principios de la década del 80, desde la realización audiovisual. Es decir, yo soy formada en la Escuela de Cine de Avellaneda y desde esa pertenencia empecé a trabajar en documentales, en mediometrajes. Lunas Cautivas surgió en un momento en que yo estaba haciendo una lectura de un ensayo de una poeta que hablaba de la palabra amenazada y mencionaba qué pasaba con el lenguaje desde lo lingüístico, ¿no? Dentro de los medios masivos de comunicación. Y yo en ese momento, paralelamente, leo una noticia en una página que hablaba de un taller de poesía en una unidad penitenciaria. Y me pareció que esa era, digamos, se podía unir con lo que estaba leyendo. Justamente cuando los medios estaban de alguna manera estigmatizando esta imagen de las personas que estaban privadas de la libertad, a su vez ellas estuvieran trabajando con la poesía, que es uno de los lenguajes más complejos y a su vez, digamos, como que abren más posibilidades de expresión. Y toda esta contradicción me llevó a conocer, en principio,
al taller, a este taller de poesía que se daba en la unidad 31, que lo dictaba Yo No Fui, en una asociación cultural, en un espacio que era un centro cultural, en una salida cultural, y ahí me pareció indispensable poder entrar en la mecánica, en la dinámica de lo que estaba ocurriendo, digamos, puertas afuera de todo esto, porque estaba el camioncito del servicio penitenciario en la puerta, y como una ciudad que desconocía lo que estaba pasando en el Rojas, pero también lo que estaba pasando en la unidad. Y me parecía que la única manera de poderlo contar era desde adentro. Y ahí empezó Lunas Cautivas. Éramos estudiantes de periodismo en la Universidad de las Madres. Hicimos, bueno, entre otras materias, tuvimos un taller audiovisual y a partir de ahí surgió la idea de empezar a armar un grupo que pudiera realizar producciones un poco más reflexivas. Hasta ese momento veníamos haciendo más videoinformes, era en el año 2000, 2001, entonces era un poco, digamos, la urgencia de mostrar otra cosa, de empezar a darle la voz, como era un momento de cierta apertura en el campo popular y nos sumamos como a esa urgencia. Cuando ya estábamos terminando, en el año 2002, planificamos la primera película, el primer documental largometraje, que es Usó mis manos, usó mis ideas, y ahí surgió también elegir el nombre de Mascaró como homenaje al escritor Haroldo Conti, y también a una novela que representaba de alguna manera el espíritu de lo que nosotros queríamos representar. Un grupo de artistas que con su fuerza y su conciencia política iban llevando por los pueblos un mensaje de libertad. En ese sentido es que sentíamos que era la importancia de trabajar en colectivo, de discutir, a pesar de que todos veníamos de diferentes corrientes políticas o de diferente forma de vida incluso. El cine político busca contribuir a un cambio de conciencia en el espectador, difundir una lucha o mostrar otro punto de vista a través de las herramientas narrativas audiovisuales, generando debates entre forma y contenido, estética y documentación de la urgencia. El debate forma y contenido estuvo presente siempre. Nosotros, por ejemplo, cuando dimos Diablo, Familia y Propiedad en Salta, me acuerdo que pidió la palabra a Alejandro Barros, un director de salteño, ¿no? Y dijo una cosa: yo estoy en una búsqueda un poco más estética, no tan política, ¿no? Entonces, bueno, habría que decirle, como decía Santiago Álvarez, qué es lo bello y qué es lo feo, ¿no? En función de qué estamos hablando. Nosotros creemos que hay una dialéctica entre forma y contenido y que se exprese. Yo no hablaría de algo tan complicado como estética, pero sí por lo menos utilización de recursos narrativos propios de la historia del lenguaje cinematográfico, y están usados de distintas maneras. Con sudor, con lágrimas. A mí en principio lo que me parece interesante es la búsqueda, ¿no? Me parece que en muchos documentales actuales, entre ellos incluyo Lunas, hay una búsqueda narrativa y hay una búsqueda de profundización. Me parece que la profundización tiene que ver con toda una historia de pensar en que los documentales pueden servir para indagar en problemáticas, pero contarlos con la misma, por ahí, con los mismos recursos narrativos que pueda tener una ficción. Creo que lo que valen son las historias, que lo que cuenta es contar historias. En un documental puede haber una historia tan genuina como la de una ficción. Incluso sigo pensando que tiene, como que tiene mucho más riqueza el documental que la ficción. Pero también es una forma de contar una historia que es válida, que muchas veces te permite otras vetas de ir explorando, formas de narrar diferentes, y un poco es eso. Pero no hacemos tanto hincapié
en la diferencia. Creo que son medios para llegar a contar una historia que a nosotros nos interesa mucho la recepción. Nos interesan que las películas la gente las sienta como propia, las use, que sean una herramienta, que sean parte de una formación. En ese sentido, nosotros creemos que vale todo, que el género no tiene que ser algo tan estricto. Desde el primer momento que empezamos a hacer la película, siempre pensamos que era una película de cine militante, y que era de cine militante porque tenía cine y militancia, las dos cosas, ¿no? Entonces siempre, porque a veces los materiales de militancia a veces pierden o dejan de lado la forma, digamos, la forma o el modo de comunicar. Lo cual me parece un gran error, ¿no? Porque si no, siempre lo estamos viendo las convencidas, los que sabemos que vamos más o menos por ese camino. Porque como las mujeres siempre abortamos, ¿no? Yo me acordaba que mi suegra, que ya falleció, era más grande que mi mamá inclusive, ella me contaba, cuando ya tuvimos más confianza, que ella también había abortado, porque en realidad antes que existiera la pastilla anticonceptiva, era un método de control de la natalidad sumamente empleado. Nosotros lo que pensamos es decir, bueno, hacemos cine militante. El que esté interesado de por sí en la problemática va a ir a ver una película por la legalización del aborto. Pero ¿cómo interpelamos a esas personas que quizás no tienen una posición formada o la tienen pero con poca información? Bueno, decir que además de hablar de la legalización del aborto y de escuchar sobre la legalización del aborto, pueden ir a ver una película cuidada, hecha con respeto, con profesionalismo, con una buena fotografía, con un buen sonido, con una buena postproducción de sonido y de imagen. Eso por un lado, como de armar una buena obra audiovisual que interpele a otros y a otras. Uno tiene, digamos, dentro del cine político, la necesidad de llevar un conflicto que está oculto para la sociedad, de que la mayor cantidad de gente lo conozca, pero no solo que lo conozca, sino que se identifique con los personajes y que lo internalice y que eso le quede grabado y que lo reproduzca hacia adelante. En ese sentido, ahí está la herramienta nuestra, que es el oficio de cineasta. O sea, no solo se trata de filmar esa realidad, sino también de cómo estructurarla en una narración. El cine no es solamente la imagen en sí misma, sino también es el montaje. El montaje no es lo que nosotros conocemos como editar una toma, sino también en qué viene primero, qué viene después, cómo se estructura, cómo el espectador lo va entendiendo, cómo vas dosificando la información y cómo una escena va alimentando a la otra en una escalada dramática, ascendente, hasta que en el punto más fuerte el espectador realmente llegue totalmente comprometido con lo que vos le estás contando. Y mi viejo tenían toda la militancia en el José C. Paz y General Sarmiento. De ahí surge lo que después fue el movimiento villero peronista, que fue la agrupación territorial más fuerte que tuvo Montos. Y con esa misma gente, cuando viene Perón, vamos a Gaspar Campo. También tiene que ver con el factor económico, que nunca se menciona. O sea, si hubiéramos tenido plata, por supuesto tendrían mejor calidad nuestras producciones. Por otro lado, o sea, nosotros siempre tuvimos mucha convicción política o militante, pero no tanta formación en cine. Estamos acostumbrados a que hay mucha gente formada técnicamente para el cine, pero después a la hora de contar las historias, digamos, lo que abunda hoy en el cine nacional, por ejemplo, de ficción. Yo vi una película el sábado y ayer leí el diario y las dos películas eran de grupos de amigos treintañeros que no saben bien qué hacer, como que los problemas sociales que tienen es ver bien si una cosa como no digo, tanta calidad, tanta formación para que la historia que me cuente sea esa. La verdad es que me cuesta filosóficamente entrar en la cabeza de
digo, no lo puedo disfrutar. El cine político de alguna manera representa a la izquierda actual, que es anacrónica. O sea, teóricamente la izquierda ha quedado obsoleta, y así como ha quedado obsoleta en sus formas teóricas, ha quedado obsoleta en sus formas estéticas, en sus lenguajes y en sus narrativas. Entonces, el cine de los 70 era revolucionario en los 70, por sus formas, porque exponía al máximo y llevaba al límite las herramientas que ellos tenían. Pero hoy en día las herramientas son otras, y tenemos una multiplicidad infinita para explorar en esas y crear nuevos lenguajes. En tanto, una persona que está haciendo una película que cuenta una historia, que es de vanguardia, que es revolucionaria y demás, usa formas que son formas obsoletas, está atentando en contra de la historia, pero es porque no logró comprender esa historia. Y es lo que yo te digo, no llegó a la médula, porque en tanto uno llega a la médula de esa historia, encuentra las herramientas. O sea, si uno tiene el conocimiento técnico para poder desarrollar, encontrás las herramientas. La primera reacción de la gente después de ver, por ejemplo, Moreno, es, yo pensé que iba a venir a ver una película histórica como de un prócer y resulta que me conmocioné, te dicen, y se van llorando y se van como afectados en el sentido de que me mostraron un Moreno y una historia que yo no tenía ese parámetro. Dice, a la vez me encantó y quiero saber más, y quiero conocer más. Y mucha gente, en el caso de la película de Moreno, se enamora del personaje de Guadalupe y de su mirada sobre la historia de Moreno. Anoche Marianito se echó a llorar. Le pregunté de qué lloraba y me dijo, ay, mi madre, ¿dónde estará mi padre? ¿Cuándo lo veré? Me parte el corazón cada cosa de estas. Lo que tratamos de hacer es buscar traducir al lenguaje cinematográfico esas ideas, sensaciones y sentimientos. Pero porque siempre lo concebimos así, o sea, quizás es una cuestión de formación, no sé. Si hacemos cine, hacemos cine. Si no, escribimos libros. Digo, hay historias muy buenas en palabras. Las palabras sirven hasta un punto en el cine, pero hay un momento, o sea, tienen que jugar en una combinación muy equilibrada con los sonidos, con las imágenes, con esas metáforas de imágenes. O sea, hay una narración de la imagen que muchas veces se pierde en el documental, porque el documental es avasallado por el periodismo de alguna manera, y esa impronta periodística. Hegel escribió 7 tomos de estética, o sea, es un tema bastante complejo como para tomar a la ligera, tal vez en un espacio corto, televisivo, radial. Son cosas, digamos, más profundas, tal vez habría que escribir, habría que hacer mesas de discusión y todo eso, y sobre todo en función de la práctica, ¿no? Y de que destraben situaciones prácticas y sobre todo de llegada y comunicación al público y de posibilidades de que este público se modifique a partir del contacto con las obras, ¿no? Al cine político siempre se le achaca el de la calidad, el que no pensó la forma. Entonces, si accedemos a un subsidio en el instituto, accedemos al más bajo, no al más alto o al intermedio, al más bajo. Con eso tenemos que hacer lo que podamos, ficción, documental, nos la arreglamos para resolverlo como podemos. Eso no es una pavada, porque además nosotros trabajamos toda la semana, o sea, para vivir, y además hacemos las películas. Entonces, o sea, ojalá tendríamos un montón de tiempo para pensar, y entonces ahí sí me siento y discuto la forma, el contenido, para nosotros que también está bueno, porque es un desafío y es como es un desafío permanente y es el doble de aprendizaje. El cine de uno es reflejo de lo que es uno también, inevitablemente. Uno hace lo que es así, y transmite lo que es. O sea, en cada imagen vas poniendo parte tuya. Entonces, si vos consideras que una toma se corta como se corta, así se pone y tira, es porque te importa nada lo que estás haciendo.
Porque si te importara, buscarías las formas de hacerlo. Y no significa contrato a un técnico que lo sepa hacer. Bueno, si no lo sabes hacer, contrato a un técnico que lo sepa hacer. Pero si no, o sea, busco las herramientas para poder hacerlo. A pesar de que el Inca busca fomentar y fortalecer el cine nacional, la disputa de espacios de exhibición en relación al cine que llega de Hollywood sigue en total desventaja. Yo creo que toda esta última etapa, que son unos cuantos últimos años de estar trabajando documentales, ha generado la posibilidad de producir gran cantidad de miradas, de voces, de espacios, de relatos impensados en otra época, con la magnitud y con la posibilidad de desarrollo que tienen en este momento. Quizás lo que queda como pendiente, y es muy importante porque completa la posibilidad de que sea verdaderamente un proceso de comunicación social, es el tema de la difusión, el tema de la distribución, que no siga esta lógica del mercado cinematográfico, que para esa lógica del mercado cinematográfico estamos en absoluta desventaja. Los documentalistas no solo no tenemos digamos, un marketing que permita esto, la posibilidad de salas, sino tampoco respondemos a esa lógica. Eso hace que vos tengas un tope que si es en una estrella en una sala, que son 2.000, 3.000 espectadores. Si vos querés que tu película se vea más, ahí tenés que empezar a romper los tabúes. Ahí tenés que empezar a subir los proyectos a internet, tenés que ir con los DVDs de alguna manera, que entren en el mercado negro y que en todos lados circulen los DVDs, que para mí es un orgullo que un DVD de una película nuestra esté en los kioscos truchos de Constitución. Tiene mucho que ver también con las historias que vos contás. El cine documental está muy atado al tema, trasciende a la realización que vos les puedas hacer. Una persona ve una película de Mariano Moreno y dice, una película de Mariano Moreno, y la lleva porque es Mariano Moreno. Quizás una película sobre Sarón capaz no le interesa tanto, quizás María Elena Walsh, por ejemplo. María Elena Walsh lo hicimos en 2 meses, pero todo el mundo, claro, porque María Elena Walsh está tan instalado en el imaginario colectivo de la gente y es la primera película que se hace sobre María Elena Walsh, que quizás películas tuvimos 5 años para hacer, la gente no le da pelota, lo ves porque tenemos las películas subidas y ves la cantidad de descargas, ¿viste? Yo creo que independientemente del sistema político, ¿no? Hay que pensar como nación, digamos, cómo nos sentimos, qué sentimos que debe ser el documental en un país en el que nosotros, digamos, creemos, ¿no? Y nosotros creemos que el documental tiene que ser un género muy importante. Vemos, digamos, las distintas experiencias e intentos de construcción del socialismo y justamente una de las cuestiones que lo distingue de los otro tipo de países fue el surgimiento de muy potente del cine documental, el caso de Sigaberto en la Revolución Rusa, el caso de Santiago Álvarez, que yo nombro 2 nombres, pero hay un montón de otra gente alrededor de eso, y sobre todo hay un conocimiento popular del documental, por ejemplo en Cuba, que aquí no se da. Entonces nosotros creemos que el documental es una razón de Estado, un poco como lo dijo Patricio Guzmán, sin documental es como una familia sin álbum de fotografías, es como, digamos, una mirada profunda de la realidad utilizando el audiovisual. Entonces nosotros creemos que en ese sentido es un derecho de los que viven en este país que haya un buen cine documental. El tema del financiamiento, que es un tema, digamos, que puede también cruzar transversalmente, ¿no? Antes era carísimo hacer cine, carísimo, es un cine elitista, el cineasta se configura como un intelectual y acceder a eso es carísimo. Y cuando los grupos comienzan a disputarle al Inca esto del subsidio de la vía documental, ahí entra un financiamiento. Entrados los años 2000, los documentalistas se dieron cuenta que con el subsidio a la vía documental no alcanzaba y el Estado tenía que garantizar una permanencia, ¿no? Y ahí se genera el circuito Inca y tiene que haber una permanencia, porque si no es lo mismo que decía
Gleiser, ¿no? Tengo las latas, paremos de hacer películas porque si no las ve nadie tampoco sirve. Ahora la posibilidad de filmar está, son 150 películas nacionales que se han hecho, creo que el año pasado. El tema que era, bueno, sí, falta la posibilidad de llegar al público. Primero romper esa barrera que hay también con el cine documental, que es algo, se lo ven, ¿no? Como algo aburrido. Creo que, bueno, también hay que generar espacios para exhibir las películas. Sobre todo porque el documental es muy importante, me parece, el ida y vuelta con el público, los debates posteriores, creo que es lo más enriquecedor. Por lo menos nosotros siempre en las películas intentamos acompañarlas, sea donde sea, para generar un ida y vuelta con el público, para debatir, intercambiar experiencias, es lo más enriquecedor. Digo, en el documental, por lo menos la película no queda con una vez que la terminás y la entregás, sino en exhibirla, eso creo que es un punto muy fuerte. El cine de los 70, ¿no? Iban con sus latas, mostraban, se cortaban en medio de la película para debatir, eso está muy bueno. Y eso es un poco lo que nosotros estamos experimentando también con nuestras películas. Ya no vamos con las latas, vamos con un DVD o vamos con un pendrive, pero nos permite ver un montón de otras cosas en un ámbito determinado, ¿no? En escuelas, en fábricas, en sindicatos, un montón de lugares que estas películas son muy importantes. O sea, quizás no son masivas, pero sí son generadores de sentido dentro de un cierto circuito, ¿no? Para nosotros fue un gran logro que se estrene en el Gomón. Primero fue un gran logro que el Instituto de Cine produzca esta película. Obviamente por la cuestión económica, porque nos permitió hacer la película que queríamos, que era viajar y que sean mujeres de diferentes lugares del país. Pero ante todo, sobre todo por una cuestión política, ¿no? Que el Estado esté poniendo plata en un tema que es controversial para el mismo Estado. Entonces nos pareció un logro. Y el otro paso fue el tema de lograr que se estrene en el Cine Gomón acá en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque bueno, ese espacio tiene un recorrido de gente ya propio. Hay personas que van a ver qué hay para mirar. Y para nosotros fue muy importante lograr que se exhiba ahí, porque hay una llegada a otras personas que por ahí la ven el póster, ven que está programada o justo les queda en el horario y bueno, por ahí llegamos, abrimos un poquito más el círculo y llegamos a todas esas personas que por ahí no tienen la suficiente información para tomar una decisión que esté de acuerdo con los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y bueno, y después que esta película va a estar en diferentes canales de televisión, así es que eso también nos juega a favor. Y después tratar de mostrarla en cualquier lugar donde haya una pared donde proyectar, donde haya un pequeño televisor, un bachillerato popular, un barrio, un pueblo, una ciudad grande, un centro cultural. La película va a estar paseando por todos lados donde haya un lugarcito para mostrarla. La Asociación DOCA, Documentalistas Argentinos, tiene como uno de sus objetivos luchar por una mejor y mayor distribución democrática y transparente de los recursos para el desarrollo de la producción y exhibición de los films documental. DOCA es Documentalistas Argentinos, es una asociación de documentalistas, de las muchas que hay, tal vez es la más masiva, yo considero que también la más democrática, porque bueno, no hay en ese sentido jerarquías, ni hay, digamos, muchas pretensiones, digamos, de figuración, digamos, en cuanto a los que están, y bueno, todo aquel que quiera acercarse y que trabaja en el documental, e incluso en trabajos bastante humildes, tiene el derecho de afiliarse y participar de los debates en torno al cine documental, su producción y su distribución. Creo que es un espacio donde confluyen grupos de distintas naturalezas, distinto tipo de cine, individuos, somos casi más de 140 socios hoy en día,
de todo el país, y creo que el primer impulso fue, bueno, disputarle al Instituto de Cine este espacio de reconocimiento del tipo de cine que estamos haciendo, ¿no? Y que creo que eso nos nucleaba en un principio. Sí, a mí lo que me acercó a DOCA, desde lo personal voy a hablar acá, tenía que ver también, bueno, con esto de la lucha. Yo entré a formar parte de DOCA en los momentos en que se estaba dando la lucha por la vía digital, ¿no es cierto? Me pareció importante involucrarme en la asociación y conseguir, bueno, que el Estado como política pueda apoyar y financiar al cine documental, y que uno lo puede hacer de manera independiente, o sea, antes sin necesidad de tener que asociarte con alguna productora que te banque la película. Y eso creo que fue un gran logro, ¿no? de las asociaciones de documentalistas. De hecho, nosotros las películas que hicimos siempre fueron con el apoyo del Inca, y la que tenemos a futuro también va a ser así. Después eso fue creciendo, por suerte pudimos dar un salto donde también empezó a haber espacios de formación, empezó a haber espacios, bueno, está la muestra DOCA que todos los años se hace, se va a hacer la 7ª este año, donde podemos mostrar nuestras producciones. Cada año los estrenos siempre se dan primero en esa muestra, traemos invitados internacionales, o sea, hay una intención de sobrepasar, digamos, lo que sería un gremio, que es la primera intención, ¿no? de nuclearnos por una lucha concreta, y poder acceder a otro espacio que también es darle la oportunidad a gente que se acerca al cine, digamos, por primera vez, o que está viendo de qué manera puede sus producciones, que empezó a trabajar en cine y sus producciones necesitan tener algún tipo de exposición pública o quieren presentarse al instituto. Nosotros hicimos mucho énfasis en talleres de formación para hacer las presentaciones. Eso nos parece que es abrir también a la comunidad, que sepan que hay una manera de producir cine acompañados por el Estado. Entonces creo que DOCA hoy en día ocupa ese espacio que estaba completamente vacío. Hace algunos años nadie, digamos, se le ocurría pensar que se podía organizar un poco de esta manera. El tema ahora es seguir dando un salto. Bueno, estamos ahora en la lucha por la distribución, lo que comentaba antes, tratando también de que se nos reconozcan todos los documentales que están surgiendo y que se puedan exhibir. Raimundo Gleiser, cineasta desaparecido el 27 de mayo de 1976, decía: "Nosotros no hacemos films para morir, sino para vivir y para vivir mejor. Y si se nos va la vida en ello, vendrán otros que continuarán". Rollo 28, Ticopó, toma 2. Yo creo que tal vez el reto es incorporar a las nuevas generaciones con lo que se llama ahora las nuevas agendas, ¿no?, de lucha, que a veces no pasan exactamente por el cambio global del sistema, a veces pasan por luchas un poco más parciales, pero siempre está la idea de que los materiales intervengan, ¿no?, en esos debates políticos. Por supuesto que ahora no están aquellos grandes relatos colectivos, aquellos grandes proyectos que hubo en otros momentos, pero bueno, sin ninguna duda, a la corta o a la larga, surgirán, y bueno, este cine también puede ayudar a esa reflexión y a reivindicar experiencias y cosas que han pasado que de hecho seguramente van a ser necesarias en la historia inmediata, ¿no? Yo creo que estamos en un momento muy interesante del documental. Nosotros empezamos una lucha por el 2006, más o menos, con la asociación DOCA para conseguir mayores subsidios. El obstáculo en aquella época era que primero que se nos reconozca como documentalistas que hacíamos nuestros trabajos en video digital. Eso nos llevó a una lucha para el reconocimiento y un subsidio específico para nosotros que se consiguió, y eso hace que hoy en día estén saliendo 40 o más documentales por año con esta vía, la llamada vía digital, lo cual nos da una alegría enorme porque se dan diversidad de
de historias, de formas, digamos, si alguien quiere contar su historia personal la cuenta, si alguien quiere contar la historia de su familia la cuenta, si quiere contar una historia política la cuenta. Pluralidad de voces, que haya más directores que filmen, realizadores independientes que puedan seguir filmando, contando sus historias de diversos temas, tampoco centrarnos únicamente en algunos temas que se ponen de moda, sino también, y esto siempre yo pongo el ejemplo quizá como productor de una película sobre la legalización del aborto. Si bien es un tema discutido, la legalización del aborto, incluso dentro del oficialismo, hay sectores que apoyan y hay sectores que están en contra. Sin embargo, el Instituto Nacional de Cine apoyó y fomentó la producción de un documental que claramente pugna por la legalización del aborto. Y creo que en mi segunda relación sexual de la vida, no sé si no en la primera, quedé embarazada. Bueno, para mí la verdad que fue todo un suceso bastante complejo. El tema del cine feminista, ¿no? Cómo pensarlo de una manera más compleja, digamos. Como decías, no tiene que ver solamente con abordar una temática, y bueno, por ejemplo, lo vemos en la tele, cómo se aborda, que por un lado uno ve un avance en cuestiones de que se habla de violencia de género, pero hay que ver qué se dice bien de violencia de género, cómo se trata, qué imágenes muestran de esas mujeres, ¿no? Entonces no es solamente, bueno, traer estos temas a colación o traerlos a la imagen, al lenguaje audiovisual. Es también una posición política en relación a dónde te pones, cómo pensás esas imágenes, de qué manera construís esa película. Pienso que el tema de género es un tema que no fue desarrollado. Pienso también que la historia está siempre contada por hombres, generalmente. La historia de lucha reciente está totalmente contada por hombres, es muy poca la posibilidad. Incluso, ojo, muchas veces nos pasó tratando de tomar testimonio que las mujeres no querían dar su testimonio. Entonces creo que es un camino que hay que empezar de a poco a trabajar, ¿no? Estamos trabajando en una ficción, estamos escribiendo una ficción que toca el tema de género. Es una historia en torno al aborto. Y bueno, y a raíz de eso, y los distintos personajes, tratamos de retomar distintas visiones. El feminismo, el cine, la militancia, digamos, desde mí, como yo lo vivo, es toda una cuestión dialéctica, si se quiere, digamos. Es la misma discusión esto de la teoría o lo académico y el territorio, o una cosa o la otra. No, la fuerza del feminismo es crear teoría, ir al territorio, volver, que eso sea dialéctico, que nutra la teoría, buscar otras maneras, pensar otras maneras, que sí, es un intelectual, digamos, patriarcal, burgués, con todas capitalista y demás, no va a buscar la transformación del mundo, pero un intelectual puede ser de otras maneras, puede tener otras ideologías. Y entonces eso también es importante, me parece, que más allá de estar a favor o en contra, que se le dé la posibilidad a nuevos realizadores de poder contar sus historias, más voces, más temas. Me parece que es lo fundamental a lo que apuntamos todos los documentalistas y todos los realizadores audiovisuales. Es otra onda, o sea, era vivir la revolución pero con una alegría constante, pues. Raimundo Gleiser en Autocrítica a los traidores, que es un diálogo que tiene con Tomás Gutiérrez Alea en Cuba, el cineasta cubano de Memorias del Subdesarrollo allá en Cuba. En esas autocríticas dice, bueno, la autocrítica es, nosotros tenemos que hacer un cine colectivo, pero también un cine orgánico. Un cine que dispute el poder político, ¿no? Ahora estamos descubriendo quiénes son los traidores. Al gobierno tampoco, viejo. No le gusta nada que salgamos a pelearla. Porque a pesar de los tanques y la policía, están cagados en las patas. Ahí viene el auto de Antonio. Vámonos, bajemos. Corta negro, corta. Un cine que esté inscripto orgánicamente en un proyecto de la toma y la disputa del poder. Porque si no, lo que vamos a hacer, dice, y lo digo por experiencia propia, es un cine individual, que lo van a ver
los primos, los tíos, la mamá, los parientes, incluso, y peor aún, un cine para la pequeña burguesía, para los doctores, para los psicoanalistas, como se ha hecho esas proyecciones clandestinas en departamentos, y dice, nosotros lo tenemos que trascender y hacer un cine para el pueblo, un cine para la base. A veces entre nosotros reflexionamos y decimos, bueno, nosotros queremos nos gustaría empezar a trabajar algunas cosas de ficción. Entonces nuestro razonamiento es, bueno, ¿qué era lo que le pasaba a Raimundo cuando decidió hacer Los Traidores? ¿No? ¿Qué cosas pensaba él? ¿Por qué lo decidió hacer? ¿Qué tema eligió? ¿Por qué eligió ese tema? El de la burocracia sindical. ¿Cuál elegiríamos nosotros hoy? Esa es un poco, digamos, las reflexiones. Creo que mientras uno sigue tomando testimonios y filmando y mostrando formas de vida y sueños, uno se va transformando.